una serie del Instituto de Historia Cristiana. Un vistazo a la Reforma. Por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Que si pelear era válido, preferiría tomar el lado contrario de los así llamados cristianos. Y como usted declara, los turcos no saben nada de la fe cristiana, entonces son simples turcos de la carne. Pero ustedes que se denominan cristianos y persiguen a los seguidores de Cristo con la espada, ustedes son turcos del espíritu. Eres un hereje. Has seducido a personas piadosas. Sería mejor que no hubieras nacido jamás. Programa 5, los anabautistas. Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Ya vimos cómo Ulrich Zwingli empezó la Reforma en Suiza. Pero aquí también empezó otra rama de la Reforma que se llamó los radicales de la Reforma o los anabautistas. Anabautista quiere decir rebautizarse. Algunos de los estudiantes entusiastas de Zwingli habían estudiado las Escrituras y habían sacado la conclusión que el bautismo infantil no estaba en la Biblia y solo aquellos que habían decidido realmente seguir a Cristo deberían bautizarse de grandes. Al ver allá arriba en esta iglesia podemos ver los símbolos que cuando menos hicieron parte de la división aquí en Suiza. Aquí vemos la estatua del emperador Carlomagno, que parece que haber empezado a construir esta iglesia allá en el siglo VIII. Esto ilustra que la relación entre el Estado y la iglesia se tomaban por hecho durante muchos siglos, y fue precisamente esta relación Estado-iglesia que los anabautistas vinieron tan vigorosamente a rechazar. Los primeros anabautistas, que fueron estudiantes de Zwingli, estuvieron en el huracán de la Reforma de Zwingli, pero ellos decían que Zwingli iba muy despacio. Zwingli, por otro lado, creía que estos jóvenes querían ir muy lejos y muy aprisa. Él insistía en que el gobierno debería estar involucrado con respecto a cambios importantes en la iglesia, pues después de todo, conforme a lo que decía Zwingli, era el cuerpo directivo de Zúrich el que había hecho posible que entrara la Reforma en la ciudad. Así que cuando el tema del bautismo infantil no se pudo resolver dentro de la iglesia, Zwingli lo trajo a la consideración del cuerpo directivo de la ciudad en enero 17, 1525. El cuerpo directivo optó por seguir con el bautismo infantil y los que no estuvieran de acuerdo, pues que cambiaran su punto de vista o salieran de la ciudad o si se quedaban, pues entonces serían arrestados. En enero 21, 1521, solo unos días después del debate público y la decisión oficial, estos jóvenes se reunieron en la casa de Philipp Manz, en Zúrich. Manz era un hijo de los pastores de la iglesia de Zúrich, y allí estuvieron considerando sus diferentes alternativas: el quedarse en Zúrich, el salir de la ciudad. Pero entonces otra cosa diferente pasó, algo que impulsó un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. Sí, bautízame. Bautízame. ¿Bautizarte? Hermano, no puedo. Sí puedes, y es tu deber. ¿Por qué? Nos han ordenado someter a los no bautizados para bautizarlos, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Por rechazar el bautismo de infantes, ¿no estoy rechazando el mío propio? Si desafiamos al consejo, nos enviarán a prisión. No seremos prisioneros. Seremos libres. Jorge tiene razón. Es mejor una prisión de piedra que una prisión de falsas convicciones. Bautízame, hermano. El rebautismo es un crimen. No es rebautismo. Es más bien un premio. Y verdadero bautismo. Hermano Jorge. ¿Tú te arrepientes de todos tus pecados? Vaya que tiene de qué arrepentirse. Así es. Y me arrepiento. Al aceptar la señal del bautismo, ¿es tu elección ahora proclamar tu fe ante Dios y ante la presencia de estos testigos? Así es.
Que Dios me ayude a ser fuerte. Entonces te bautizo. Jorge Blaurock, en el nombre de Dios, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Dame tu mano, hermano. Hermano Jorge, tal como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria de Dios, camina desde este día en adelante en renovación de vida. Entonces fuimos conocidos como los anabautistas. Lo impensable había pasado. El cuestionarse la legitimidad del bautismo infantil en esa época era desafiar la autoridad de la Iglesia y del clero, católico o reformado. Era considerado algo como más o menos que un acto de traición. Y entonces las cosas empezaron a moverse rápidamente. Esta es la ciudad de Solothurn, en las afueras de Zúrich. El miércoles 25 de enero, solo 4 días después de ser bautizados estos jóvenes, más de 30 personas ya se habían adherido a este movimiento. Establecieron la primera congregación anabautista aquí en esta ciudad. Luego, 4 días después, el domingo, Jorge Blaurock, que ya lo vimos cómo se rebautizó hace unos segundos, vino aquí a esta ciudad, vino aquí a esta iglesia, entró violentamente, interrumpió el servicio que ya estaba en marcha e intentó dar un sermón y lo detuvieron. Al día siguiente, 15 de los miembros de la congregación de Jorge fueron metidos en la cárcel. Al mismo tiempo, otra cosa se estaba desarrollando que pronto sería de mucha importancia para los nuevos creyentes anabautistas. Tiene que ver con un monje llamado Michael Sattler. Él era el segundo del abad en el monasterio de San Pedro, allá en la Foresta Negra de Alemania. En su posición de administrador, Michael tenía la miserable situación de forzar el cobro de impuestos de los campesinos pobres. Él pasó por una crisis espiritual aguda, así como también una monja llamada Margarita. Bueno, he pensado mucho últimamente piensas demasiado. sobre la iglesia. Ya lo sabía. Ha sido difícil para nosotros, ¿no? Siempre ha sido difícil para los monjes y las mujeres. Enemigos naturales. No quiero que sea de ese modo. Bueno, eso es algo reconfortante. Tengo que confesarte algo. Me sorprendería lo contrario. Me marcho ¿Te marchas? del monasterio, de la iglesia. De la iglesia. Oh, por Dios. He pensado tanto tiempo sobre esto. Tú claramente me dijiste que los muros de San Pedro eran muy seguros. Dijiste que no tenía que ver hacia afuera si no quería. Bueno, jamás lo quise. Pero últimamente no puedo mirar a otro lado. Abandonar los muros es una cosa, pero abandonar la iglesia es otra. Yo jamás forzaría tu conciencia, Margarita. No es en la mía en la que pienso, Miguel. Serás un hombre marcado. No te podrás quedar en territorio austriaco. Lo sé, es que tenía que verte antes de irme para decirte, contarte, decirte. Hasta pronto. No tienes misericordia. Mas si solicitaras misericordia. Ni siquiera sé a dónde iré. Solo sé que debo encontrar la paz que me eludió en el monasterio. No puedo ofrecerte un título, no puedo ofrecerte seguridad o confort, pero puedo ofrecerte. Te ofrezco mi
mi mano en matrimonio. ¿Me estás pidiendo que vaya contigo? Sentimos algo el uno por el otro desde antes. Entraste al dispensario, yo al monasterio, y tenía la esperanza. ¿Tú aún sientes algo por mí? El mayor precio que tuve que pagar a la iglesia fue no ser capaz de expresar mis sentimientos por ti. Si te vas conmigo, ¿serás capaz de pagar aún más por tu afecto? Sí. ¿Estás lista a arriesgarlo todo por irte conmigo? Sí. Margarita. Miguel. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mijael y Margareta ahora estaban casados, pero espiritualmente aislados del único mundo que ellos habían conocido. Pronto ellos estarían en contacto con los primeros anabautistas y con cuidado analizaron sus radicales creencias y enseñanzas. Esto era lo que realmente ellos estaban buscando por tanto tiempo. Entre tanto, para poder mantener a su familia, Mijael empezó a tejer. Una hebra equivocada. ¿Perdón? Cosí el borde con una sola hebra teñida y hecho a perder todo. ¿Aprendiste una lección? No, solo sigo cometiendo la misma equivocación una y otra vez. Miguel, no creo que sea... Se requiere solo de una hebra equivocada para arruinar toda la tela, ¿no lo ves? Dejemos la autoridad del hombre en la de Dios y la iglesia está corrompida. Pero tenemos que vivir en el mundo. En el mundo tal vez, pero no en el de Él. ¿Eso es posible? Esa es la verdad del bautismo. Abandonar el reino del mundo. Y unirse al reino de Dios. Sí. Cuando yo era prior, dividía mis votos entre Cristo y el duque. Lutero divide su lealtad con el Estado alemán, Zwingli con el Consejo. Wilhelm tiene razón. Un bautismo elegido quiere decir que rompemos con el mundo en cuestiones de fe. Pero Wilhelm tenía a los campesinos. Sí. La espada. Cuando aceptamos su poder, invitamos su corrupción. ¿Cómo podemos evitar eso? Formando una iglesia separada del poder de la espada. Los apóstoles no tenían ni un duque, ni un príncipe. Y ninguna garantía. ¿Qué le habrás de decir a una mujer que quiere seguridad para sus hijos? ¿Qué garantía le puedes ofrecer a un hombre para su familia? Fe. Solo fe. Tal como Cristo fue levantado de entre los muertos, has de caminar en una nueva vida. El rebautismo se extendió pronto de ciudad en ciudad y pronto se añadieron muchos más. Un entusiasta creyente inclusive quería bautizarse en el mismo río Rin, en Schaffhausen, del invierno, en febrero, quizá como un ejemplo que nos da idea de por qué se le llamaban los radicales. Y también era de entender que ellos amaban el repetir las palabras que primero oyeron de su mismo maestro Zwingli, que la palabra de Dios es tan indetenible como el mismo río Rin. Este era un tiempo en que los turcos estaban fuertemente empujando desde el este, dejando todo un camino de devastación y destrucción por donde pasaban. Los anabautistas, por otro lado, ahora tenían la convicción de que la violencia estaba mal y que era contraria al Evangelio, así que muchos de ellos rechazaron el tomar las armas para ir a pelear con los turcos, y esto quiso decir que los anabautistas eran vistos ahora mucho más que solamente como unos herejes religiosos, ellos también eran traidores a la patria.
Sin embargo, el número de ellos continuó creciendo, pero estaban desorganizados y fragmentados. ¿Cómo puedes tú unificar un grupo de personas que siempre están huyendo y reuniéndose en secreto, en constante peligro de ser arrestados? ¡Ahora Félix ahogado! Una reunión secreta de anabautistas se iba a reunir en la ciudad pequeña de Schlesstein en enero de 1525. Sattler surgió como el líder para unir a todos estos grupos. Muchos de ustedes saben que soy tejedor. Durante muchos años el buen Señor protegió al mundo de mis obvios talentos como tejedor, confinándome apropiadamente en un monasterio. Pero de algún modo logré escapar. Y me las arreglé para tejer muchas telas. Y les traje este espécimen hasta aquí hoy. Díganme, ¿qué me darían por ella? ¡Un barril roto! ¡Una cabra muerta! Son personas muy sensibles. Pueden ver que la tela no sirve. Y que no vale ni un solo centavo. Una de las primeras cosas que aprendí cuando comencé a tejer es que se necesita solo de una hebra equivocada. Solo una pobremente teñida para destruir toda una tela. Igual que mi hermano Wilhelm. Tengo miedo. Temo por los que están en prisión. Lloro por los que han muerto y morirán como anabautistas. Pero temo todavía más las consecuencias del acuerdo comprometido. Porque si hay que dejar que el poder de este mundo se entreteja en la tela de la Iglesia de Cristo, todos nosotros, todos hemos visto los resultados. La compasión se convierte en orgullo, la caridad en codicia, la verdad se convierte en invenciones, salvación en la ciudadanía, hermanos, la paz en opresión. Y la fe en Dios se convierte en la fe en papas y príncipes y reyes. No debemos imitar al mundo, sino a Cristo en todas las cosas, aun cuando seamos llevados a la horca, a la tumba. Cuando cometí este error, me costó solo 4 florines. Si nos engañamos a nosotros mismos ahora, el precio será eterno. ¿Cómo están? Esperan. Aquí están los siguientes artículos que hemos decretado y en los que hemos sido unidos como hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Bautizar a los que se han arrepentido de sus pecados, ya que han hecho el compromiso adulto y voluntario para seguir a Cristo. No hacer votos de ninguna clase. Rechazar la espada por estar lejos de la perfección de Cristo. Y finalmente, separarnos a nosotros mismos, para que el bien y el mal, lo creíble y lo increíble, la oscuridad y la luz, el reino de Dios y el de esta tierra, ninguno sea parte del otro. No es suficiente que dejemos este lugar simplemente de acuerdo. Debemos irnos completamente comprometidos con la causa que detallamos aquí.
con la guía del Espíritu Santo, tenemos que salir igual que ovejas entre lobos, como corderos al matadero. ¿Qué dicen? Amén. El acuerdo entre hermanos vino a ser la Confesión Schlagstein, doctrina oficial del movimiento anabautista. Hizo mucho por darles coraje y valor dentro del movimiento. ¿Oíste eso? Pero no ayudó en nada contra la oposición de allá afuera. Claro. Por atrás. Rápido, por atrás. Virgen, no encuentro a Mary. ¡Apresúrense! ¡Salgan! ¡Salgan rápido! ¡Todos juntos! ¡Muévanse! ¡Andando! No es el confort del monasterio que dejaste, pero tal vez sea mejor darle una dirección a tu alma. Los crueles utensilios no deberían ser necesarios entre hombres tan refinados. Una cosa es arriesgar tu propia vida, pero ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué con ellos? ¿Cómo puedes tolerar verlos sufrir de esa manera? ¿Cómo puedes soportar causar este sufrimiento? Miguel, no soy un hombre cruel por naturaleza, pero haré todo lo que sea necesario por el imperio y por la iglesia. Yo no soy un hombre valiente, pero he elegido, junto con mis hermanos y hermanas, sufrir lo que sea necesario por el bien de la verdad. ¡La verdad! ¡Esto no es la verdad! ¡Es herejía! He orado para que cambies tus caminos cuando aún hay tiempo. Los acabaré. A ti y a otras personas, una por una. Si tengo que hacerlo, piénsalo. Y rápido, porque el tiempo se te acaba. ¡Llévenlo a su celda! Miguel, ¿dices que el matrimonio es de Dios? Sí. ¿Tus votos fueron confirmados solo entre tú y Dios? No. También ante un ministro. ¿Bajo qué jurisdicción? El cantón de Zúrich. ¿Por un instrumento del diablo? Yo no he declarado eso. ¿Te rehúsas a honrar la autoridad del gobierno? Está estipulado por la Escritura no someterme a duques y príncipes. ¡Ah! Tu gobierno está ordenado por Dios. Sí. Y te negaste a tomar la espada para defender tu tierra. En asuntos de conciencia, el seguidor de Cristo debe elegir las leyes de Dios por encima de las del hombre. Pero el hombre debe elegir por conciencia qué leyes obedecer y cuáles desatender. Un Estado se desmoronaría si diera esa libertad. A no ser que los seguidores de Cristo reclamaran esa libertad, la Iglesia se desvanecerá. Todos los días Ferdinand pelea contra el anticristo ante nuestros ojos. ¿Tú niegas esto? No sabemos si los turcos sean el anticristo. Sabemos que son turcos. Sí. Infieles. Eso he escuchado. Bárbaros que no tienen respeto por Cristo. Yo no he de juzgar eso. ¿Qué está diciendo? Es cierto como se reportó que dijiste que preferirías pelear del lado de los turcos en contra de los cristianos. ¡Orden! Dejemos que el acusado responda. ¿Pronuncié tus palabras? El significado fue... ¡Contesta a la corte! Yo dije que si pelear era válido,
Preferiría tomar el lado contrario de los así llamados cristianos. Y como usted declara, los turcos no saben nada de la fe cristiana, entonces son simples turcos de la carne. Pero ustedes que se denominan cristianos y persiguen a los seguidores de Cristo con la espada, ustedes son turcos del espíritu. Eres un hereje. Has seducido a personas piadosas. Sería mejor que no hubieras nacido jamás. Dios sabe lo que es bueno. Desesperado villano, te aseguro que si no hubiera verdugo aquí te colgaría yo mismo. Y sabría que había servido a Dios. Dios les juzgará. ¿No hay un argumento que pueda convencerte de lo errático de tus procedimientos? Solo las escrituras me pueden convencer. ¡Archihereje! ¡Un verdugo te convencerá! Imperio, Miguel Sattler, hereje y sedicioso, será condenado a la ejecución. La ejecución consiste, primero, en cortar la lengua del hereje de su boca. Pinzas de hierro ardiente arrancarán la piel del sedicioso 7 veces entre su primer castigo y el fuego. Y entonces su cuerpo será convertido en cenizas por fuego, por hereje. ¡Oh, Dios mío! Cristo, aleja de mí este cáliz. Pólvora. Date prisa. Dos días después de que Mijael Sattler fue quemado en la ribera del río Maja, Margareta, su mujer, fue traída aquí, a este mismo río, y ahogada. Los anabautistas fueron buscados por todos lados, perseguidos, matados. Para sobrevivir, ellos tenían que reunirse en secreto. La persecución de los anabautistas continuaría por 200 años más en Europa. Pero de alguna manera su movimiento continuó, a pesar de que sus mejores líderes eran apresados y matados. Los historiadores ahora reconocen que los anabautistas fueron cruciales e importantes en traer al mundo conceptos como la separación del Estado y de la Iglesia, tolerancia religiosa, no violencia. Hoy hay más de 1 millón de descendientes de anabautistas en grupos como los menonitas, los Amish, los Hermanos de Cristo y millones más en los movimientos de la Iglesia Libre que tienen su influencia religiosa de las líneas descendientes de los anabautistas.